Cordial saludo, mi nombre es Jessica García Perdomo, estudiante de licenciatura en Filosofía de la UNAD CECAP Neiva. Para la intervención de hoy se tratará principalmente el tema de filosofía antigua, desde el origen de la filosofía antigua en contraste con la mitología. Presentamos a continuación el desarrollo de la ficha técnica. Materia filosofía, este tema pertenece al grado 10º, origen de la filosofía occidental. A continuación se presenta la estructura del video, tal como se recomienda en la guía. Entonces, principalmente, dentro de los temas a tratar, se han desglosado en el origen de la filosofía occidental. Tenemos dos hipótesis, una es desde Oriente, otra es desde Grecia. Esto lo vamos a sintetizar en el concepto de mitología, principalmente pues lo que ha sido la mitología griega. Tenemos entonces que como conocimientos previos la generalidad del concepto de filosofía, es decir, que debe existir un acercamiento previo a lo que es la filosofía, no solo como área curricular, sino como un área de conocimiento en el ser humano. Entonces, en la motivación la hemos radicado en la importancia de la filosofía antigua, es decir, de dónde proviene ese interés por otra forma de conocimiento, por otras interpretaciones de la realidad. Por lo mismo se hace ese contraste que para este caso se sintetiza con la mitología, es decir, poner en paralelo lo que es la interpretación por medio de los mitos y lo que es una interpretación más racional. Es importante tratar este tema desde el inicio en el grado 10º porque nos permite acercarnos precisamente a lo que es el pensamiento desde la razón, desde buscar una explicación que podamos sintetizar no en una figura, no en un símbolo, de pronto como es más característico de la mitología, sino encontrar explicaciones de la razón fundamentadas en el análisis de los hechos, hacia dónde se orienta, cuáles son los resultados, de dónde provienen. Recordemos precisamente que la filosofía nos permite abordar distintos temas del mundo, del ser humano, de la sociedad, de la religión, para comprenderlos, no quedarnos en una explicación, sino ampliar ese conocimiento y variarlo en las diferentes interpretaciones de la realidad. Eso por una parte. Por la otra, es importante tener en cuenta que la filosofía se nutre en la curiosidad y el asombro precisamente como dos variables fundamentales para involucrarnos en la realidad. Por lo tanto, la filosofía ha sido importante a lo largo de los años para el desarrollo del ser humano en la edad en la que se encuentre. Recordemos que vemos distintas áreas en las que se utiliza la filosofía, partiendo del interés del ser humano por explorar, por indagar, por el asombro de lo que le rodea, y ese asombro que para la época antigua pasó del mito al logos. Entonces, al acercarnos al área de filosofía, es importante que nos dejemos nutrir por diferentes interpretaciones de la realidad. Es importante precisamente este contraste que existe entre la razón y el mito para conocer ese giro o ese cambio que se da en la época antigua, buscando otras formas de explicar los sucesos del mundo.
En este sentido tenemos por un lado la hipótesis de Oriente, en el que se afirma que gracias a los viajes que realizaron algunos filósofos griegos, en donde aprendieron la ciencia, las técnicas manuales y concepciones filosóficas en viajes a Egipto, India y Babilonia. Esa es la principal razón por la que se orienta la concepción de la filosofía como origen en Oriente. También se ha visualizado que esta es una perspectiva polémica, que en algunos casos fue precisamente para desestimar algunas escuelas filosóficas. En relación a Grecia, existe una etapa evolutiva del mito griego en donde prevalece el logos sobre el mitos, lo que mencionaba anteriormente. Es una nueva forma de comprender y observar el mundo, responder a origen, el desarrollo y el fin de las civilizaciones desde los supuestos racionales. Precisamente visualizar el origen de la filosofía occidental nos presenta este paralelo entre lo que es una interpretación racional y lo que ha sido la interpretación por medio de mitos o recursos sobrenaturales, místicos, que van enfocados mucho en la religión de la época. La mitología hace parte de la cultura a nivel mundial en todas las civilizaciones y a lo largo de la historia de la humanidad. Es precisamente una variable de análisis fundamental porque refleja la interpretación del ser humano frente a lo que le rodea, la explicación que le da a los sucesos que desconoce. Entonces tenemos que precisamente esta primera hipótesis del origen desde Oriente es rechazada por la filosofía porque prevalece su carácter mitológico. Ese carácter mitológico de Oriente es muy característico y es precisamente un contraste que se da con la filosofía al rechazar estas explicaciones místicas. La filosofía busca esa explicación, esos argumentos, esa justificación, esas razones, precisamente desde el pensamiento. La parte de la mitología se basa mucho en lo místico, en la espiritualidad, en los símbolos, y es algo precisamente de lo que se aleja la filosofía. Recordemos que pertenece a esta área esa variable de contraste, de indagar por otra forma de pensamiento. Es de allí de donde parte el interés por la filosofía y donde a nivel histórico se da un punto fundamental que hoy en día estamos analizando en la filosofía antigua. La filosofía occidental entonces involucra desde la variable de Grecia las interpretaciones desde la razón, rechaza el carácter mitológico que involucra explicaciones místicas o sobrenaturales en la cultura. Por otra parte, en Oriente se genera una polémica de intereses religiosos, era lo que mencionaba, a raíz de la tradición y el pensamiento mítico para desacreditar escuelas filosóficas. Tal vez fue una forma de desestimar las escuelas filosóficas en aquel entonces. Es algo que pues hoy en día se nos dice que pertenece este origen precisamente a Grecia por su evolución, por sus grandes aportes a la filosofía. Colocar estas dos variables en paralelo nos obliga precisamente a tratar el tema de la mitología y el tema del pensamiento simbólico. El pensamiento simbólico muy arraigado a la religiosidad, a la espiritualidad, a las interpretaciones del mundo desde perspectivas sobrenaturales, metafísicas, nos conlleva a interpretar significados desconocidos por el ser humano. Estamos en este momento pues hablando de filosofía antigua
es una forma de interpretar la realidad para pasar de la explicación a la comprensión de lo que algo es, de lo que algo lleva en su esencia y que se representa por medio de alguna figura o de alguna letra, algo característico que el ser humano le ha dado precisamente para representar algo desconocido. El mito facilita la irrupción de lo divino en el mundo, refleja la experiencia de lo sagrado y las nociones de ser, significación y verdad. En este punto comprendemos entonces el pensamiento simbólico no como una especulación de la realidad, sino como una verdad, un significado que le ha dado el ser humano en consenso y que representa una figura importante en su cultura, en su sociedad, en su modo de vida, en sus ritos, en sus acciones. A nivel mundial, en todas las civilizaciones existen precisamente estos símbolos que incluso pueden ser comunes para algunos, pero tener diferente interpretación, diferente significado. Entonces esto va más arraigado a la cultura de cada civilización. Vemos precisamente que por medio de los actos de conquista que se han dado a lo largo de la historia, estos símbolos, este pensamiento mitológico ha ido cambiando, ha ido trasladándose de cultura a cultura, se ha mezclado, algunas han quedado olvidadas, eliminadas, reemplazadas, otros se han modificado, se han mezclado con diferentes culturas, precisamente ampliando este pensamiento simbólico, estos elementos de la mitología. Precisamente para profundizar en la mitología griega, tenemos los relacionados a las tradiciones y leyendas, los dioses, héroes y criaturas. Recordemos en la mitología griega precisamente esas explicaciones por la realidad o por lo desconocido, como por ejemplo el origen del universo desde las divinidades, después el surgimiento de los titanes, el surgimiento de los dioses del Olimpo. Tenemos también las explicaciones precisamente del origen del universo, los fenómenos naturales y, como lo mencionaba, lo que ignora el ser humano desde una perspectiva de la razón. Entonces muchas de estas explicaciones fueron sustentadas en divinidades, en leyendas, en criaturas que influyen en la cultura, tanto en el arte como en la literatura. Recordemos por ejemplo los escritos que conocemos de Homero, de la Ilíada, la Odisea. Allí se radican varias de las historias, de las leyendas de Grecia. Vemos aquí precisamente el Minotauro, el Centauro, la imagen de Ícaro. Muchas de estas historias fueron infundidas para el miedo, para no explorar más allá de lo que se debía o de lo que se podía realizar en esta época. Muchos años pasaron así antes de pensar en otra interpretación desde el pensamiento argumentativo, explicativo, desde el uso de la razón del ser humano. Estas historias fueron también de llevar un modo de vida más sano, más adecuado, más en equilibrio con la naturaleza. Por ejemplo, las historias que escuchamos de Hércules, ya tenemos muchas figuras personificadas sobre lo que es los recursos naturales, sobre el cielo, sobre la tierra, sobre el universo. Entonces la mitología buscaba plantear ese equilibrio entre la vida del ser humano y fuerzas más superiores de lo encontrado en el mundo físico. Tenemos precisamente el conocimiento de varios rituales, de sacrificios incluso que se realizaban para apaciguar a los dioses, para darles ofrendas, para recibir regalos, para dar agradecimientos.
que corresponden precisamente a la cultura de la época y de su entorno social. Muchas de estas, muchas de estas acciones fueron modificándose a lo largo de los años. En algunos lugares del mundo prevalecieron, algunas se ajustaron, otras fueron dejadas como parte de la historia. Sin embargo, pues representa un aspecto muy importante de la cultura, de la civilización, de lo que ha sido la historia de la humanidad. Por lo tanto, es importante que las tengamos como un referente histórico, como una representación que realizaba el hombre, el ser humano, teniendo en cuenta su entorno social y su época. Quizás hoy en día nos encontramos con ciertos actos similares en cuanto a la intención con la que se realizan, como por ejemplo los agradecimientos en diferentes religiones, pedir por ciertos favores o ciertas dificultades en las que se encuentra una persona. Recordemos que a nivel cultural muchos rituales se realizan. Entonces ha sido una práctica que en la historia de la humanidad ha sido reiterativa, una necesidad que tiene el ser humano tal vez de su misma expresión corporal, espiritual y mental. Precisamente es esta forma de expresión la que entra en contraste con el pensamiento filosófico. Los filósofos griegos se distanciaron de estas interpretaciones de la realidad, de estas explicaciones mitológicas, para ir más allá de la espiritualidad, para buscar una explicación desde la razón, una secuencia tal vez lógica, podríamos decirlo, de la interpretación que le daban a la realidad, del origen del universo, de los fenómenos naturales. Incluso este aspecto yo creo que es muy importante tenerlo en cuenta tanto en la mitología como en la filosofía. Los fenómenos naturales en esta época pues eran muy desconocidos en cuanto a su origen, en cuanto al por qué surgían, en cuanto a ese análisis al que principalmente se le daba la razón de las divinidades, de un disgusto de las deidades, de una falta de ritual, de algún sacrificio, algún rito que no se había realizado o que no se había realizado bien o que carecía de ciertas variables. Entonces, la filosofía se nos presenta como esa búsqueda de la verdad, pero hacia un amor a la sabiduría. Tenemos entonces como actividad complementaria para lo que hemos socializado una relación de contrarios por medio de imágenes simbólicas. Es importante en este caso analizar estas dos imágenes que corresponden tanto a la historia del Tártaro como a la caja de Pandora. Múltiples interpretaciones se pueden dar de estas dos imágenes, interpretaciones tanto en la filosofía antigua como en nuestra época. Tenemos entonces unos términos que son contrarios precisamente para invitar al estudiante a participar en cuanto a la relación que existe entre estos términos y la imagen. Cada una de las imágenes, su propia interpretación, no solo para su momento actual, sino cómo era vista, cómo era analizada en la filosofía antigua. Esto nos conlleva no solamente a explorarnos como seres humanos, sino a explorar nuestro entorno social, nuestro entorno cultural, nuestro entorno religioso, precisamente de donde parte la importancia de la filosofía al acercarnos a este análisis por la realidad, este análisis que parte desde nuestra propia interpretación, desde nuestro pensamiento y desde todo lo que nos rodea. Agradezco